Vamos a estar conversando efectivamente del Foro de Abogados de Nicaragua con el doctor Douglas Guido, que nos viene a conversar sobre la indignidad en la sucesión de herederos. ¿De qué se trata este tema? Él nos lo va a decir. Bienvenido a Acción 10 en la mañana, grata que nos acompañe. Cuando hablamos de sucesión de herederos, vamos siempre recalcando que la herencia únicamente se recibe una vez que la persona dueña de esa herencia, valga la redundancia, ha fallecido, ¿no? Únicamente así, se hereda. Sí, para empezar a hablar de quienes están habilitados para suceder en testamento, tenemos que saber primeramente para el público televidente quienes están habilitados para testar. Y ya el Código Civil establece quienes están habilitados, a excepción de los varones menores de 15 años, las mujeres menores de 14 y los que han sido declarados como impúberes, le dice el código. Cuando hablamos de la indignidad, nos referimos a que esa persona básicamente, en teoría, no tiene la dignidad necesaria como para recibir esa masa hereditaria, ¿verdad? Toda persona natural o jurídica, la ley le faculta, la ley civil, de disponer de sus bienes muebles o inmuebles, sean estos bienes tangibles o intangibles. Entonces vengo yo como dueño de esos bienes y los sucedo en testamento. Suceder es trasladar ese dominio a la persona que yo estime conveniente, porque yo soy el dueño legítimo de esos bienes muebles o inmuebles de los que hablábamos. Entonces, pero la ley también trae consigo específicamente del tema que estamos hablando, de quienes son dignos para recibir esa herencia. Sí. Y en el artículo 988 del Código Civil ya establece un sinnúmero de causales que comete el futuro sucesor de esa masa hereditaria. ¿Cuáles serían las más por ejemplo, de que atente contra la vida del que vaya a testar, que consuma el hecho grave, Dios no lo permita, de quitarle la vida al que vaya a testar, o que de alguna u otra manera impida la elaboración o la modificación de algún testamento que en ese momento el causante o el testador haya emitido. He escuchado en algunas ocasiones que dice, lo hicieron firmar o la hicieron firmar, no estaba en sus 5 sentidos, o la obligaron a firmar por alguna situación. ¿Eso también podría ser algo? Sí, por eso te hablaba de lo que recoge el Código Civil, de las causales que acarrea la persona o que comete la persona, sean estos delitos de orden penal, ¿verdad? Como son atentar contra la vida de una persona, o de orden civil. Entonces, lo que me explicabas es que caben los delitos de orden civil, sí, de simular algún testamento o de obligar por algún temor fundado a la persona que vaya a testar, obligarla a firmar algo en contra de su voluntad, sí, o a modificar lo que ya había elaborado de previo, ¿no? Y la disposición que él haya tenido con sus bienes. Entonces, en ese sentido, el Código Civil es bien claro en establecer esa prohibición y lo tipifica como las personas que somos indignas para suceder, sean esto cualquier persona. Puede ser que recibas la herencia de tus padres, de tus hermanos, porque cualquier persona, por su libre voluntad, puede disponer de sus bienes y dárselos. Inclusive hasta el Estado está habilitado pues para recibir o suceder en testamento. ¿Quién podría demandar esa indignidad de sucesión de herencia? Cualquier persona involucrada o cualquier persona legítimamente con algún tipo de parentesco del que vaya a testar. Puede habilitar el juzgado correspondiente. Hay una salvedad en ese sentido, de que la indignidad solamente la puede declarar el juez competente. Okay. Entonces se establece un juicio sumario, un juicio rápido para, con las pruebas que vayas a llevar al juicio,
o al proceso, y es el juez competente el que vaya a determinar la indignidad o no de la persona que se vaya a señalar. ¿Qué recomendaciones les podemos dar a familiares de alguna persona que ha fallecido, ha dejado una herencia? Le planteo un caso, por ejemplo, si la persona fallecida dejó la herencia a un sobrino o sobrina, o sobrinos, ¿verdad? Y vienen los hijos del fallecido o la fallecida y quieren declarar indignidad esa herencia, indigna esa herencia. Bien. Por eso decía al inicio, cualquier persona es libre de disponer de sus bienes. Entonces, si legítimamente el testador es su voluntad o fue su voluntad dejarle sus bienes, muebles o inmuebles, al sobrino, lógicamente es un acto solemne que goza y está protegido por toda la legislación civil. A menos de que los Nicaragua. familiares, los hijos demuestren lo contrario. A menos que en juicio, como repetía anteriormente, se lleven las pruebas a colación y se demuestre que efectivamente este sobrino era indigno para recibir esa masa hereditaria. De lo contrario, es una herencia que fue recibida y fue dada por el testador a este sobrino y fue bien dada. Pues, son juicios rápidos, nos decía usted. Son juicios sumarios, sí, son juicios... ¿Podría ser en semanas, días? No, quizás pueden dilatar 2, 3 meses, porque el juez con la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Civil, pues los juicios están como más rápidos, en materia civil, pues que anteriormente se dilataban un poco más. Hay que tener siempre los documentos al día. Hay que tener siempre los documentos al día, preparar las pruebas necesarias y pertinentes, sean estas documentales, sean testificales o de cualquier otro tipo de pruebas periciales que podamos aportarle al juicio, y sí, efectivamente podemos pedirle... Le digo esto porque a veces se heredan propiedades que no están inscritas, entonces por eso le consultaba esto. Es que las posesiones también se pueden heredar. Aunque yo no tenga el dominio de la cosa o del bien inmueble, aunque yo no tenga ese documento, tengo la posesión de esa propiedad, y esa posesión se puede heredar, porque las posesiones... Es legal también. Es legal heredar posesiones también. Cómo no, doctor Guido, muchísimas gracias por acompañarnos, Dios le bendiga y le dé un venturoso año 2020 también. Saludos a todos en el foro. Vamos a una breve pausa comercial, ya volvemos.